Bueno, buen día hermanos, Dios les bendiga. Estamos acá nuevamente para compartir una palabra que Dios el otro día traía a mi corazón, ¿no?, para poder compartir con ustedes. Y bueno, yo le puse el título a este mensaje y se llama ¿Cómo serviremos a Dios sin tener una relación con Jesús? Primeramente voy a compartir Efesios 1 del 3 al 7. Porque nosotros tenemos que entender, cada uno de nosotros, que nosotros tenemos una misión en este mundo. Para eso fuimos creados y lo importante que entendamos es para qué fuimos creados. Para que todos los esfuerzos no sean en vano, para que todas las cosas tengan un gozo en nuestro corazón. Es importante saber para qué vinimos a esta tierra, para poder encontrar nuestro camino y para poder encontrar también, ¿no es cierto?, nuestra salvación. Porque como ya hemos hablado un montón de veces, hemos compartido palabras que nosotros venimos, ¿no es cierto?, arrastrando un pecado desde el principio cuando desobedecimos a Dios y necesitamos un Salvador, alguien que nos haya perdonado, nos haya hecho aceptos al Padre, a Dios que es santo, justo y aborrece el pecado, es su palabra. Entonces vamos a compartir un poquito en este versículo, Efesios 1, del 3 al 7, para qué vinimos a este mundo, o sea, cuál es el propósito que tenemos en esta tierra. Así que vamos a compartir esta palabra. Dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. Así que cuando nosotros leemos acá, entendemos que Dios, Jesucristo nos hace acepto al Padre por lo que Él hizo en la cruz, ¿cierto?, por su sangre que Él derramó por nosotros, por los pecados. Nos explica también que nos hizo para la gloria de su nombre, para la alabanza de su nombre. Nos explica que también tenemos que ser partícipes de la santidad, santificarnos en su nombre, ¿no es cierto?, yendo a su presencia. Y en esto vamos a explicar un poquito entonces de lo que queremos hablar hoy, que como decimos, cómo serviremos a Dios sin tener una relación con su Hijo. Su Hijo entendemos que es el único que nos ha llevado al Padre. Él es el único que es mediador. Él es el único, no hay otra persona ni otra cosa que nos haga mediar con el Padre, sino Jesucristo, que es Dios Hijo, que es el que murió por nosotros, es el que pudo dar la ofrenda perfecta que Dios necesitaba. Entonces vamos a leer bastante hoy. Vamos a leer bastante porque lo importante es que entendamos de lo que queremos hablar y hoy, entendiendo que somos para la alabanza de su nombre por medio de Cristo Jesús, tenemos que entender que el que nos hace aceptos y hace acepto todas nuestras obras es Jesús. Entonces, sin una relación con Jesús, todo lo que nosotros hagamos no sirve de nada. Entonces vamos a comenzar leyendo Juan 6:37, ¿sí? Vamos a leer Juan 6:37. Si tiene su Biblia, va a buscar en su casa, ¿no es cierto?, para que también entendamos y nos quede claro que es tan importante escudriñar la palabra, porque muchas veces escuchamos muchas cosas y muchas veces no son las que realmente son verdad, ¿sí? Nosotros siempre tenemos que, en este tiempo que yo cuando conocí a Dios he escuchado muchas cosas y cuando después he ido a la Biblia no las he encontrado, y una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que nosotros somos destinados para tener una relación con su Hijo Jesucristo, más allá de tener un guía espiritual, ¿no?, que mucha gente por ahí lo tiene, ¿no es cierto?, un pastor,
o a lo que sea. Nosotros tenemos que entender que dice la palabra de Dios que Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿no? Que somos nosotros, somos el cuerpo de Cristo. Entonces nuestra relación es directamente con la cabeza. Si bien tenemos primeramente cuando empezamos un guía que nos enseña por dónde podemos empezar la Biblia, o por ahí nos pueda explicar algo que no entendemos, pero siempre la relación es con Cristo, ¿no? Que nos dio su Espíritu Santo cuando le aceptamos y aceptamos el sacrificio que él hizo. Su palabra es lo suficiente para poder conocer a Dios. Su palabra, la oración y la relación que nosotros tengamos con él, ¿sí? Después tenemos también muchas cosas que que Dios nos ha dejado para poder entender. Tenemos también ¿cómo se llama? Manuales que viene en la Biblia y explicaciones en la línea de tiempo, ¿no? Que son Biblias de estudio, ¿no? Están muy buenas también. Pero siempre la guía directa, el que te va a hablar la verdad, es el Espíritu Santo que está en nosotros, ¿no es cierto? Por medio de la palabra siempre, ¿sí? Porque ya te digo que escuchamos muchas veces cosas, yo he escuchado muchas veces cosas que me han dicho y después la palabra no las he encontrado. Por ende, entonces uno duda un poquito y ora y le pide a Dios su guía. Siempre todas las cosas tienen que estar basadas en la palabra, ¿sí? Y ver que no esté fuera de contexto o a quién se le está hablando en ese momento, porque como las cartas también están dirigidas a otras personas, ¿no? Las cartas que tenemos acá, como Gálatas y todo eso que escribió Pablo. Bueno, dice así San Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera, dice Cristo. Entonces nosotros entendemos que si Dios nos hizo, Dios nos envía a su Hijo Jesús, porque por medio de Él tenemos la salvación, el perdón de pecados, ¿no es cierto? Y el Espíritu Santo que consuela nuestras vidas a través de su verdad y su palabra. Entonces, todo el que Dios envía a su Hijo. Envía a su Hijo y dice que su Hijo, o sea Jesús, lo recibe y no le echa fuera. O sea, nadie puede decir que si fue a Jesús, Jesús no le recibió, Jesús no lo consoló, Jesús no lo guió a la verdad, no lo guió a la salvación, no le perdonó, no lo limpió, ¿sí? Porque acá su propia palabra está diciendo que si vamos a Jesús, Él nos recibe y no nos echa fuera, ¿no? Empezamos por ahí, ¿no? Entonces vamos entendiendo, dice, si Dios nos envió, vamos a Jesús y Jesús nos recibe, ¿sí? Vamos a la primera de Juan, por eso le digo, vamos a andar un poquito por la Biblia, ¿sí? Es bueno también ejercitar. Yo me costó bastante encontrar los libros, pero ejercitando la palabra de Dios, que es lo más importante para nuestra vida y nuestro alimento espiritual, es la palabra, más allá de todas las cosas, la palabra es lo más importante. Uno puede escuchar prédicas, escuchar alabanzas, pero siempre la verdad y Dios hablando está acá en su palabra, ¿sí? Bueno, dijimos primero a Juan, vamos a leer del 1 al 4. Y dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Está hablando de Jesús. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Jesucristo, ¿no? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y dice así: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Es tremendo que esta palabra habla de que, acá están hablando los discípulos, dice que la comunión que nosotros tenemos que tener es con el Padre y con el Hijo. O sea, con Dios y con su Hijo Jesucristo. Esa es la verdadera comunión que tenemos que tener. ¿Con quién que tenemos que tener esa comunión? Para poder tener, dice en el 1:4, gozo. Gozo. ¿Gozo por qué? Gozo para servir a Dios. Nosotros muchas veces nos vamos a encontrar en nuestra vida sin eso, ¿no? Sin ese gozo. Y ese gozo es porque no entendemos el propósito que tenemos en esta vida. Hermanos, quiero que sepan que muchos de nosotros fuimos llamados para predicar, otros fueron llamados para
bueno, para de diferentes maneras, ¿no es cierto?, edificar a la iglesia de Dios, que son los hijos del Señor. Pero nuestra vida en sí es un servicio total a Dios. Uno a veces se queja por una cosa por la otra, porque a las mamás les pasará, que los chicos dejan las cosas tiradas, que los maridos por ahí también, bueno, son duros para entender muchas cosas. Pero saben que dice que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer para Dios. Yo lo voy entendiendo todavía a poco, fui una persona muy quejona y soy una persona muy quejona, pero doy gracias a Dios por su palabra y por la relación que muchas veces puedo tener. Es que somos servidores de Dios, que aún todas las cosas que tenemos no son nuestras, sino que son de Dios y Dios nos las dio en esta vida para poder vivir. Hasta nuestros hijos no son nuestros, sino que Dios nos lo envió para poder conocer su amor, su gran amor y también su condición de padre. Muchas veces no sé si les pasará, pero a mí me ha pasado que entiendo a Dios muchas veces por el hecho de ser madre. Porque como Él es Padre, también tiene que tener la paciencia con nosotros, la misericordia, el amor, y así nosotros también muchas veces nos pasará con nuestros hijos, y de esa manera entendemos a nuestro Padre. Si Él nos tiene a nosotros amor, nos tiene paciencia, tiene misericordia, nosotros también así hacemos muchas veces con nuestros hijos, y debemos hacer con nuestros hijos, entendiendo que todas las cosas son de Él. Entonces entendemos ahora que para que nuestra relación, dice la palabra acá, verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Cuando solo entendemos esto, tenemos un gozo en el corazón, porque todo lo que hagamos, entonces lo vamos a hacer con alegría. Cuando no está esta alegría en nuestro corazón, es porque por ahí se nos olvida este principio. Esta relación, muchas veces en el ir y venir, no resulta. Este tiempo que nosotros debemos apartar para estar un rato con nuestro Señor y con su palabra, adorándole a Él, no pasa. Entonces encontramos todas las cosas que tenemos que hacer como pesadas y eso se nos hace difícil. Por eso es importante que entendamos esta verdad. Bueno, vamos a pasar, entonces compartimos nuestra comunión es con Cristo. De una relación con Él sale el gozo para servirle a Dios y a nuestro prójimo, todos los que nos rodean a nosotros, a Él y a nuestro prójimo. Servirle, como decíamos, tanto a la iglesia como compartiendo su palabra, como en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestras cuñadas, con todas las personas, ¿no? No olvidemos que nosotros somos para la gloria de Dios y cada cosa que hagamos glorifica a Dios o no le glorifica. Es un tema. Bueno, hermana, vamos a 1 de Timoteo 3 del 1 al 5. ¿Sí? Vamos a ver si encontramos Timoteo. Sí, 1 de Timoteo 3 del 1 al 5, muy conocida esta palabra, ¿no? Muy conocida esta palabra. Y se llama El requisito de los obispos, y vamos a leer, dijimos, del 1 al 5. Y dice así la palabra. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Acá entendemos también que está hablando de una persona que anhela obispado, una persona que desea, ¿no es cierto?, llegar a ser un guía de los cristianos, un guía de los hijos de Dios, un guía del pueblo de Dios. Por ende tiene que tener un buen testimonio. Dice, gobernando bien su casa, siendo un hombre bueno para enseñar, ¿cierto? Y para eso, ¿qué está pidiendo acá? Un testimonio bueno, ¿sí? Muchas veces nuestro testimonio nos juzga, hermano. Muchas veces nos pasa que nosotros decimos ser cristianos y a veces cometemos algunas cosas delante de la gente y enseguida salta, esta mujer dice que es cristiana, o esta mujer dice que es hija de Dios, o que cree en Dios, ¿no? O que va a la iglesia, ¿no?, de Dios. Y nuestro testimonio nos acusa, hermano. Entonces eso es muy importante para nosotros. Y fíjese que acá lo que está explicando es que
anhela obispado. Y obispado, la mayoría de nosotros entendemos que, como habla la palabra de Dios, cada uno de nosotros somos sus hijos, que somos para la gloria de su nombre. Entonces, cada uno de nosotros debemos glorificar a Dios en lo que Dios nos mandó a hacer, ¿sí? El que tiene la dicha de poder enseñar, el que tiene la dicha de tener la palabra de Dios en su mano, le puede glorificar, como le digo, sirviendo a Dios cada día que nos levantamos, tenemos que servir a Dios. Tenemos nuestros hijos para enseñarle su palabra, tenemos nuestro esposo para servirle bien, y un montón de cosas glorifican a Dios. No solamente ser obispo, o no solamente ser un pastor, no solamente ser un maestro en la palabra, ¿sí? Porque cada uno de los que recibieron a Jesús es hijo de Dios y glorifica a Dios en lo que Dios le ha dado. Así que acá entendemos por este versículo que compartimos que Dios empieza por nosotros y por nuestro hogar. Nosotros, para enseñar a los demás, muchas veces tenemos que aprender nosotros. Tenemos que nosotros poner por obra las cosas que dice la palabra, las cosas que habló Jesucristo en su Evangelio. Porque si no, el testimonio se pierde. Y dicen, esta mujer es hija de Dios, o esta mujer es cristiana, si ni en su casa pone por obra lo que ella habla. El testimonio nos acusa muchas veces. Fuera de eso, nosotros nos podemos equivocar, hermanos, somos pecadores y tenemos, gracias a Dios, un gran sacerdote que es Jesucristo, que intercede por nosotros, que ora por nosotros, que está ahí esperando que nosotros vayamos al trono de la gracia para limpiarnos, para santificarnos, con su presencia y su palabra. Nos equivocamos, pero muchas veces cuando nos equivocamos y sabemos que nos equivocamos, no tenemos la humildad ni de pedir perdón, ni decir, mirá, perdóname, hoy no estuve bien y te pido perdón, porque así como Dios actuó conmigo con amor, yo también debo hacer lo mismo, y si en este día no lo hice, te pido perdón. Pero nos falta esa humildad, de poder glorificar a Cristo, ¿sí? Cristo tuvo humildad, vino con humildad, y nosotros debemos aprender de esa humildad, porque en esa humildad vamos a descansar. Muchas veces por ser lo que no somos, nos turbamos, vivimos una vida hipócrita, ¿sí? Y a Dios lo que le agrada tanto en la oración como en la vida de uno mismo es ser sincero, ser lo que somos y no lo que no somos. Pero también lo que somos depende de la relación que tenemos con Él, o de cuánta relación tenemos con Él. Y es tan importante eso. Así que, bueno, hermanos, nos quedó entonces claro, 1 Timoteo, que leímos 3, del 1 al 5, 1 Timoteo 3, del 1 al 5 leímos, y entendemos que dice que Dios empieza por nosotros, por cada uno de nosotros y por nuestro hogar. Por nosotros glorificarle a Cristo en nuestro servicio a todos, y por nuestro hogar, nuestros hijos y nuestra familia, ¿sí? Si nosotros tenemos una familia que el centro es Jesús, entonces de esa manera va a ser glorificado Dios y se va a ver el buen testimonio. Si nosotros hablamos de Jesús, pero nuestra familia no está en el primer lugar del Señor, sino que nosotros hacemos lo que queremos, vivimos como queremos, no glorifica al Señor, ¿sí? Así que eso por otro lado. Y ahora vamos a leer 1 Corintios 13, que también es muy conocido, habla de la preeminencia del amor. Y esto es muy importante. 1 Corintios 13, vamos a ir, hermanos, yo digo que vamos a caminar por toda la Biblia, vamos a andar por toda la Biblia, un poquito, pero es importante, tan importante. Cada palabra de la Biblia nos bendice, realmente nos bendice, y cuando nosotros buscamos a Jesús en oración a Dios, nos hace entender la profundidad de lo que Dios habla, ¿sí? Que muchas veces decimos que tenemos que perdonar porque lo dice la Biblia, pero no lo entendemos en nuestro corazón, entonces no lo podemos practicar. Por eso la relación con Jesús es tan importante, porque Él, tenemos que entender que Él es Dios, Hijo, es Dios Hijo, ¿sí? Bueno, dice así, 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres,
Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Qué viene hablando acá la Escritura? Viene hablando de que ese amor que nosotros tenemos, ese verdadero amor, es Jesús, es Dios en nosotros. Y nosotros podemos hacer todas las obras como hablábamos hoy. Y si no está Dios en nuestro corazón, no está Jesús, la palabra de Dios en nuestro corazón, no son aceptas, ¿sí? Porque todas las cosas que nosotros hagamos tienen que ser en Jesús, tienen que ser en el Hijo, en el que murió por nosotros. Entonces Dios no acepta esas obras, Dios acepta las obras que nosotros hacemos en Jesús. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Jesús, reconocemos nuestro pecado, Dios nos da un nuevo corazón. Y a partir de ahí en adelante, nosotros, cuando nos empezamos a acercar a Dios y a crecer en esta relación, el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, todas las obras que nosotros hacemos son en Jesús. Y Dios, el Padre, las acepta. ¿Por qué? Porque son hechas con amor, con verdadero amor. Y le voy a leer un poquito de lo que es el verdadero amor, que es el amor de Dios. El verdadero amor es el amor de Dios, el amor que Dios tiene, que es el amor que el Espíritu Santo cada día, ¿no es cierto?, nos enseña a través de su palabra, para que nosotros hagamos de la misma manera, amemos de la misma manera. Por eso cada vez que nosotros nos relacionamos con Jesús, cada día, ese amor crece de la manera que puede llegar a ser como Cristo. Por eso podemos hacer lo que hizo Cristo, podemos perdonar sin tener rencor, y podemos hacer las obras de Cristo con alegría, podemos servir a nuestros semejantes con alegría, con amor, porque Él está en nosotros. Mire un poquito, dice así. Vamos a 1 Corintios 13, habla del 4 al 8. Habla del verdadero amor, ¿no? Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Este amor se parece al que nosotros tenemos, al amor natural, que amamos si nos aman, perdonamos si nos perdonan, somos buenos con lo que son buenos, no con lo que son malos con nosotros. Este es el amor de Jesús, es el amor perfecto. Aparte al final dice, el amor nunca deja de ser. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Dice que no guarda rencor. ¿Cuántas veces, hermano, nos pasa? Cuando estamos, o sea, cuando somos personas naturales y nos pasa, que nos hacen cosas y nos enojamos y no podemos perdonar. No se envanece. ¿Cuántos de nosotros hacemos cosas y nos envanecemos? Creemos que por nuestros propios medios va a ser acepto a Dios. Y así vamos entendiendo que sin amor, o sea, sin Dios en nuestro corazón, o sea, cuando entendemos que la relación con Jesús es la que nos lleva a Dios, de nada sirven nuestras obras. De hecho, dice la Biblia que la salvación no es por obras, sino es por gracia. Cuando nosotros confiamos en nuestras propias obras, confiamos en que todo lo que hicimos lo hicimos por nosotros mismos, sin tener a Jesús en nosotros, sin esa relación que el Espíritu Santo nos hace aceptos al Padre, hermano, ahí estamos equivocados. Mira, hermano, la gracia es algo muy difícil de entender. Es muy difícil de entender de que lo único que tenemos que hacer es acercarnos a Cristo, para que Él nos limpie y el Padre nos acepte, para que Él nos envíe cada día con gozo a hacer las cosas que tenemos que hacer. Y es difícil, ¿no? Porque como decía, somos seres humanos que somos autosuficientes. Somos autosuficientes. Entonces la gracia nos cuesta. Pero ¿sabe una cosa? Si no entendemos la gracia, no seremos salvos. Porque realmente la salvación es por gracia. Es un regalo inmerecido, significa gracia. Entonces, lo que a nosotros nos resta es acercarnos a Jesús para que Él nos envíe.
hacer las cosas con su espíritu, con amor. Y no hay otra manera, hermano, de que Dios acepte nuestras obras si no es por medio de Jesús. Entonces eso es una de las cosas que a mí por ahí más me costó entender. La vida me hizo muchas veces autosuficiente, me fortaleció en eso. Pero hoy tengo que entender que todo lo que hago de bueno no es para que yo me gloríe ni para que me envanezca, sino porque Jesús me dio un corazón diferente para poder servir en lo poco bueno que yo haga en el día. No es por mí que yo lo hice, sino porque es Jesús el que me ayudó a hacerlo, ¿sí? Hoy porque Jesús hoy está en mi vida. Así que si en algún momento te envaneciste, creíste que las cosas las hiciste por tu fuerza, bueno, a Dios no le agradó porque realmente todas las cosas las tenemos que hacer en Jesús, ¿sí? Así que si queremos darle la gloria a Dios, debemos aceptar su gracia, y su gracia es acercarnos al Hijo para que nos limpie, nos dé un corazón como su palabra habla, un buen corazón, y el amor de Dios reposa en nosotros. Y a partir de ahí, todo lo que hagamos, reconozcamos que es por Cristo, que es por Cristo, no por nosotros, que es por Cristo, para que el Padre lo acepte. Entonces, volvemos a leer el verdadero amor para que entendamos, ¿no? Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se jacta, no dice, yo lo hice, ¿no? No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Mire esto, no busca lo suyo. ¿Cuántas veces buscamos lo nuestro? Nos queremos gloriar de las cosas que hacemos. ¿Cuántas veces no tenemos humildad? Buscamos lo que a nosotros nos conviene, no lo que al prójimo le conviene. Y dejamos de lado la palabra que dice, toma tu cruz y sígueme, ¿sí? O sea, el Señor habló de que nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos. Es difícil. Sin Jesús es difícil. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Este es el amor perfecto de Dios. Este es el amor que tenemos que cada día hacer que germine en nuestro corazón. Estos son los frutos que el Señor quiere en nuestro corazón, y son los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu Santo, que es el amor sobre todas las cosas. Y sin la relación con el Señor Jesucristo, esto es imposible. Es imposible, hermano. Usted trate de hacer todo lo que dice 1 Corintios 1, del 4 al 8, y se va a dar cuenta que no es posible. Así que bueno, entonces entendemos que sin el amor de Dios, o sea, sin esa relación con Jesús, de nada sirven nuestras obras. Esto es duro, hermano. Sabe que yo, que era una persona que siempre me esforzaba por hacer todo por mi propia cuenta, entender la gracia me costó, y aún nos cuesta, pero el Señor nos hace entender para que tengamos esa humildad. Bueno, vamos a seguir, hermano. Juan 15:15. Juan 15:15, también una palabra conocida, es la vid verdadera. La vid verdadera. Vamos a compartir esta palabra que es muy hermosa, que acá nos habla un poquito de lo que estábamos hablando, del fruto del Espíritu, ¿no? Y dice así, Juan 15:15, vamos a leer nada más del 1 al 5. Dice así, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Acá es Jesús cuando dice, yo soy la vid verdadera, Él es la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Acá es lo que estamos hablando. Si no permanece la vid, Jesús, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí,
tampoco, si no permanecéis en mí, le vuelvo de vuelta, si no permanecéis en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esta es clara esa palabra. Él es la vid verdadera, Jesús. Nosotros somos los pámpanos. Si permanecemos en Él y en su palabra y en esta relación con Él, llevaremos mucho fruto. Los frutos que el Padre quiere para ser glorificado. Amor, paz, gozo, paciencia. ¿No? Esos son los frutos. Muchos entendemos que los frutos son las cosas materiales. No, los frutos son los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu. Y dice que permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Nosotros no podemos tener esos frutos si nosotros no nos acercamos a Jesús. No lo podemos hacer por nosotros mismos. No porque somos seres carnales, tenemos, como veníamos diciendo, una naturaleza caída de pecado. Solamente Jesús, como dice acá, por medio de su palabra, dice que ya están limpios por medio de su palabra, el que creyó en Él. Es la única manera, permanecer en Él y en su palabra también, habla acá. Entonces eso es lo que tenemos que entender, que por nosotros mismos no podemos